Romanos capítulo número 9, versículo 16. Continuamos en la serie que el apóstol Pablo escribe en la carta de los romanos a la iglesia que estaba en Roma. Hoy nos toca estudiar el capítulo número 9 de Romanos. Leemos esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El apóstol Pablo ha enfrentado tantas situaciones difíciles y nosotros, si hemos leído el libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, nos damos cuenta cuánto ha sido el sufrimiento del apóstol Pablo por predicar el evangelio. Una pasión extraordinaria que quizás ninguno de nosotros tendría la capacidad de compararse con ese hombre. La pasión que tenía por predicar la palabra de Dios lo llevó incluso a perder su propia vida. Y él había dicho muchas veces: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, ese hombre tenía una convicción extraordinaria de la conversión que había tenido. Había tenido un encuentro directo con Jesús que había transformado su vida de manera que ya no era el mismo. Recuérdese que su nombre era Saulo de Tarso, o era uno de sus nombres, y cuando Saulo de Tarso se dio cuenta del cristianismo, desde el primer cristiano que mataron, que fue Esteban, él aprobó la muerte de Esteban. De ahí en adelante se levantó en persecución en contra de los cristianos. Los torturaba, los hacía maldecir el nombre de Jesús para dejarlos libres, y el que no lo hacía, los castigaba, los metía presos, los azotaba y consentía en que mataran a los cristianos que se resistían a negar a Jesucristo. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, él se da cuenta que cometió y dice: por ignorancia lo hice. Y entonces ahora está dispuesto a cambiar todo aquello malo que era con tal de predicar a Cristo, al Cristo crucificado y resucitado, aquel que murió pero que también resucitó de entre los muertos. Estuvo dispuesto incluso a dar su propia vida. Y así fue. Murió por causa del evangelio. En el capítulo número 8 que leímos el domingo pasado, ese capítulo número 8 termina con unas palabras y de una convicción de Pablo extraordinaria, que esa misma convicción deberíamos de tener nosotros. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esa era la pregunta de Pablo, y se lo está preguntando a los de Roma, porque esta carta está escrita a los cristianos judíos y gentiles que estaban en Roma. Y el apóstol Pablo les dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso puede algo separarnos de ese amor de Dios para con nosotros? Y él mismo se responde en el versículo 38 en adelante del capítulo 8, por lo cual estoy, y esto es bien importante, por lo cual estoy seguro, es decir, por lo cual yo creo, yo pienso, me imagino. No. Aquí dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, es decir, estuvo dispuesto a morir a causa del evangelio, ni la vida, es decir, si yo vivo, vivo para Cristo, no voy a vivir para el mundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada nos puede separar de Él. ¿Tenemos nosotros esa convicción? Tenemos que tener esa convicción. Debemos de vivir bajo esa seguridad de que no importa si las cosas son difíciles en esta tierra, pero estamos dispuestos a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Dios nos ha salvado. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer para vivir conforme a la voluntad de Él? Simplemente hay que obedecer la palabra de Dios y vivir conforme a la voluntad de su Padre. Eso le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie a Él. Así de que el estar en santidad significa de que yo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estoy siguiendo sus estatutos, estoy siguiendo sus mandamientos. Algunas veces puede ser difícil para muchos, pero créame que si usted le deja entrar al Espíritu Santo de Dios en su vida, Él lo va a impulsar, Él lo va a sostener, Él lo va a guiar, y usted va a poder estar firme incluso aunque ande en valle de sombra de muerte. Va a decir como David: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento. Es decir, porque van a haber momentos difíciles en nuestra vida. Van a haber momentos en los que vamos a querer desmayar. Pero el apóstol Pablo dice, nada me podrá hacer desmayar. Nada me podrá hacer apartarme del amor de Cristo, porque no podemos menospreciar ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario cuando a mí me tocaba sufrir, cuando a mí me tocaba ser enviado por un sufrimiento eterno al infierno. Y Jesús tuvo que morir. Él tomó mi lugar para morir por mí y redimirme de mis pecados. Ahora yo debo estar dispuesto, no obligatoriamente porque Dios no obliga a nada, sino que yo debo estar dispuesto por ese agradecimiento, por lo que Él hizo, servirle al Señor y entregarme de todo corazón y servir en su obra, hablarles a otros de que Cristo Jesús sana, salva, cambia, transforma, renueva y que viene pronto un día a llevarnos para estar con Él. Mantengamos esa seguridad. Vamos al capítulo 9, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, lo que ya les he dicho anteriormente en toda esta carta que les estoy escribiendo, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 8 que ya leímos, y todo lo que viene a continuación hasta el 16, dice el apóstol Pablo, es verdad. Y pongo como testigo a Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo acá. Verdad digo en Cristo, no miento. O sea, lo que les estoy diciendo no es para que ustedes se motiven, y aunque es mentira, pero nada más para que agarren fuerza y sigan adelante. No, no, no. Lo que les estoy diciendo es la verdad. Está basado en la Sagrada Escritura. De hecho, vamos a ver a continuación, y ya vimos en otros capítulos anteriores, de que lo que el apóstol Pablo está diciendo siempre lo toma como fundamento del Antiguo Testamento, de la Torá y del Tanaj, es decir, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Esos 39 libros, el apóstol Pablo toma esos libros como base para predicar el evangelio de Jesucristo. Es decir, no es un nuevo evangelio, es el mismo evangelio, es el mismo Dios, y él siempre va a estar citando a los profetas y aquellos hombres del Antiguo Testamento. Así de que dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora, también eso significa que él está diciendo, esto sale de lo más profundo de mi corazón. O sea, porque lo que yo quiero es que ustedes verdaderamente vayan en el camino correcto. Así de que, por lo tanto, lo que yo les digo, créanme que Dios es mi testigo de que no les voy a mentir en todo lo que ya les he dicho, y les voy a decir a continuación. Versículo 2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo había tomado tan en serio esto de cuidar a los hermanos. Y quiero que entienda esta parte, lo dijimos en la introducción de Romanos. El apóstol Pablo nunca había ido a Roma a predicarle a la iglesia, pero el apóstol Pablo se le entregó la misión, el privilegio de que él les diera seguimiento y que los cuidara, aunque él no había fundado esa iglesia. Quizás otros discípulos de Pablo la fundaron, pero le dijeron, ya está la iglesia formada. Hay judíos que se convirtieron a Jesús y hay gentiles, es decir, gente no judía que se ha convertido, y están ahí, ya está la iglesia. Ahora el apóstol Pablo se toma entonces la responsabilidad de mandarles toda la doctrina. Si usted lee todos los capítulos anteriores, los que vienen a continuación, habla de muchísima doctrina, la doctrina fundamental que esa iglesia debe de saber, porque el apóstol Pablo quería que esa iglesia creciera, que se desarrollara con el fundamento correcto, la palabra de Dios, no como una nueva religión, sino como la religión verdadera que es y que siempre ha sido, pero que necesita los fundamentos doctrinales, y Pablo se los ha dado y se los va a seguir dando en los capítulos que vienen a continuación. Así de que Pablo se tomó tanta la responsabilidad que los vio como sus hijos, los amaba tanto que se preocupaba por ellos. Y dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo se preocupaba por las situaciones que estaban pasando. Habían conflictos entre los mismos hermanos. Habían problemas que estaban pasando entre las congregaciones, entre los líderes. Habían murmuras, habían críticas, habían otros que habían cometido pecados ahí. Un hijo le había quitado la mujer a su papá, e incluso de eso habla el apóstol Pablo en una de las cartas que escribe, y situaciones difíciles que se daban, y todas esas cargas él las llevaba. Al ver al apóstol Pablo cómo ha sufrido en todo este tiempo, las cartas que escribe, los padecimientos, las cárceles, los azotes, las torturas, las lapidaciones, lo han dejado como muerto muchas veces, los naufragios, las preocupaciones de las quejas de los hermanos. En algunas cartas dice, tal hermano me abandonó y se ha ido al mundo.
Muchas veces sucede así, pero el apóstol Pablo entendió que era un llamado del Señor y que aunque le dolía su corazón, aunque le daba tristeza, había que cumplir el trabajo para el cual hemos sido llamados. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema. Quiero que note esta palabra. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo, tengo tristeza por ustedes, estoy preocupado por ustedes. Pero esta porción específica, el apóstol Pablo la está dirigiendo específicamente a los judíos y les dice, siento tanta tristeza, tanto continuo dolor en mi corazón e incluso preferiría yo ser anatema. Anatema viene del griego que significa ser quitado o separado o apartado de algo bueno. Pero también en algunos diccionarios bíblicos dice que anatema significa maldito, separado, alejado. Entonces el apóstol Pablo podríamos entender acá que dice, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo. ¿Por qué dice esto? Refiriéndose a que separado de Cristo, ¿qué le toca? El infierno. Yo desearía ir al infierno, dice, por amor a mis hermanos. Es decir, con tal de que ustedes se convirtieran verdaderamente y empezaran a buscar a Jesús de todo corazón. Y esto se lo está diciendo a los judíos porque les dice, mis parientes según la carne, según el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, o como también se le conoce, Israel. Yo mismo preferiría perder mi vida con tal de que ustedes se salven, para que entiendan la palabra de Dios. Incluso hasta eso, el amor del apóstol Pablo por la congregación o por las iglesias que se habían levantado era extraordinariamente grande. Versículo 4, que si son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y tiene que aclarar que Cristo es Dios porque muchos judíos todavía no aceptaban. De hecho, en la actualidad, la mayoría de los judíos no aceptan a Jesús. Entonces, el apóstol Pablo siempre les está recordando, Cristo es Dios. Y aunque Cristo es una palabra que significa ungido, proviene del griego Christos, y eso significa ungido. En el hebreo es Mesías y en español a veces lo leemos en las Sagradas Escrituras como Mesías, pero a veces también encontramos la palabra ungido. Entonces podemos encontrar la palabra Cristo, la palabra ungido o la palabra Mesías, pero las tres significan lo mismo, solo que una proviene del griego Christos, una está traducida ya al español que es ungido y la otra proviene del hebreo que es Mesías. Pero las tres significan lo mismo, ungido o elegido de parte de Dios. Entonces le está diciendo que Cristo vino según la carne, es decir, no significa que ahí empezó a existir Cristo, porque recuérdense que el mismo Señor Jesús les dijo a los escribas, fariseos y saduceos, antes de que Abraham fuera o fuese, yo soy. Y la palabra yo soy es como decir el nombre original de Dios. Yud-Hei, Vav-Hei, y de ahí sacaron Jehová. Esa es la expresión en hebreo. Yud-Hei, Vav-Hei son 4 letras que se utilizan para pronunciar el nombre de Dios. Pero incluso los judíos no mencionan esto, que le mencionan como Elohim, Adonai, El Elyon, El Shaddai, pero no mencionan Yud-Hei, Vav-Hei, porque piensan que es un nombre, es el nombre de Dios y es demasiado sagrado, entonces no lo mencionan. Pero Cristo ha existido desde siempre, porque Él es Dios. Es decir, Dios tomó la forma humana, vino a esta tierra y para tomar la forma humana necesitaba nacer de alguien humano, porque si no, entonces siempre hubiese sido espíritu que tomaba la forma física, pero era espíritu, pero necesitaba nacer. Por eso aquí Isaías dice, he aquí la Virgen concebirá, dará a luz a un niño. También dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y dice que se le llamará admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno y tantos nombres que se le dan, hablando de que Jesús, Dios, iba a tomar la forma humana e iba a nacer, iba a venir a esta tierra para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, porque por nosotros mismos nada podíamos hacer ya para obtener la gracia de Dios y la salvación, y por lo tanto estábamos condenados
al castigo eterno, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también el apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de que el apóstol Pablo les dice, yo quisiera incluso ser anatema por ustedes, ser maldito, con tal de que ustedes reciban la salvación y que recuerden ustedes de que Jesús, Cristo, es Dios. Imagínense ustedes, les está diciendo el apóstol Pablo, por medio de ustedes ha venido Cristo. Jesús es judío. Por medio de ustedes ha sido la adopción. Por medio de ustedes ha venido la gloria. Por medio de ustedes ha venido el pacto. Les está diciendo, por medio de ustedes ha venido la promulgación de la ley. Se le dio a los israelitas la ley después de que salieron de la esclavitud en Egipto. Por medio de ustedes, dice. Es decir, ustedes son tan especiales para Dios. Son un pueblo escogido por Dios, pero no quieren entender de que Dios ha venido a la tierra en la forma de Jesucristo y que les quiere salvar. Porque algunos todavía decían, no, que está bien, sigamos a Cristo, pero hay que seguir practicando el judaísmo, hay que seguir practicando nuestras ceremonias, nuestros rituales como debe de ser. Y era un conflicto que había entre los gentiles y entre los judíos de la misma iglesia. No, es que estos son mundanos, estos eran idólatras, estos no tienen la sangre judía y los miraban de menos. Había un conflicto ahí también. Y el apóstol Pablo se preocupa de eso. Y le dice, me gustaría que ustedes entendieran bien la palabra de Dios, porque de ustedes viene la salvación, por medio de ustedes. Por medio de ustedes nació el Mesías. Por medio de ustedes vienen los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, el hijo de Abraham, y el hijo de Isaac, Jacob. Por medio de ustedes vienen los patriarcas. Ustedes tienen el gran privilegio, el gran don y la gran bendición. Ustedes son el medio. Ustedes son los primeros que deberían de estar buscando a Dios, pero los gentiles son los que ahora estamos buscando de Dios. Imagínense cómo son las cosas. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y hay que ponerle atención a esto porque el apóstol Pablo está diciendo de que no todos los que están en Israel son hijos de Dios, aunque tengan la sangre judía. Porque está diciendo que los hijos de Dios son todos aquellos que vienen, podríamos decirlo así para entenderlo más fácil, a través de la fe, como lo hizo Abraham. Abraham fue justificado por la fe. ¿Abraham tenía la ley? No tenía la ley. No existía la ley. Después de que estuvieron esclavos 400 años en Egipto, o 430 años aproximadamente, en el desierto se les dio la ley a la descendencia de Jacob o Israel. Pero ya había muerto Abraham, incluso Isaac, y hasta Israel se le dio esa ley en el camino. No existía, pero Abraham creyó por fe a Dios. Así de que incluso Abraham no era judío, era un gentil y de ahí se formó el pueblo de Israel. De ahí, de Abraham. Pero él era un gentil al igual que nosotros. Y eso es lo que le cuesta entender todavía al pueblo de Israel, porque piensan que ellos son los únicos, pero están en un grave error. Hay alguna pregunta que mucha gente siempre hace. ¿Será que todos los judíos van a ser salvos? Hay judíos que no van a ser salvos, como dice el apóstol Pablo, porque el hecho de que sea un hijo, sean el pueblo escogido de Dios, no significa que ellos pueden pecar libremente, vivir como quieran. No, pues somos judíos, somos descendientes de Abraham, de Isaac, de Israel. Entonces nosotros somos salvos automáticamente. Y podemos ver la rebelión de Coré, por ejemplo, cuando estaba en el desierto. Coré dijo, ¿por qué solo a Moisés le habla a Dios? También nos puede hablar a nosotros. Hizo una rebelión, se puso en contra de Moisés y Dios mismo castigó a Coré con la gente que se había unido con él. Todas sus tiendas y toda la gente que se había reunido con él, se abrió la tierra y se los tragó. ¿Eran judíos? ¿Y ustedes creen que se fueron para el cielo? No lo creo. Entonces, hay judíos que no van a ser salvos, como dice el apóstol Pablo. El hecho de que tengan la sangre judía no significa que todos son hijos de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios, ese es hijo de Dios. Así de que qué importante que nosotros, aunque no tengamos la sangre judía, pero si obedecemos a Dios, hemos sido injertados en el olivo natural, que es Israel. Somos parte de esa nación, de ese remanente en Israel que se guarda para Dios. Nosotros somos parte también de ese pueblo de Dios por la fe, como la fe que tuvo Abraham. Ahora dice, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta,
por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora está hablando acerca también de la promesa que se le dio a Abraham, porque tenía que levantarse un linaje para poder escoger un pueblo. Y la promesa que se le dio fue de que a Abraham le iban a hacer un hijo. A una edad, 100 años, cuando le nació su hijo. Es increíble porque Dios siempre busca lo extremo para demostrarnos que Él tiene poder. Yo no necesitaría hacer eso, pero como a veces somos incrédulos y Dios quiere demostrarnos su poder, entonces están mayores de edad Sara y Abraham, y Dios le da la promesa de un hijo. Pero ellos dijeron, bueno, ya pasó el tiempo de la naturaleza de la mujer, la menstruación, y aparte de eso voy a llegarme yo a mi esposo si ya estamos viejitos. O sea, ¿qué puede pasar? No va a pasar nada. Y la mujer dudó de esa promesa que Dios mismo descendió del cielo, fue juntamente con 2 ángeles a la tienda de Abraham y le dio esa promesa ahí. Pero ahí es donde Dios manifiesta su gloria y su poder, porque Dios, nuestro Dios, es el Dios de lo invisible. Cuando usted mira que no puede salir del problema, salir de la enfermedad, salir de la situación en la que está, acuérdese que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. De lo infértil hace fértil. De la nada hace cosas maravillosas, porque ese es nuestro Dios. Y solo necesitamos tener fe como Abraham. Abraham sí creyó, pero creo que se desesperó un poco porque Sara se desesperó tanto y le insistió, ¿sabes qué? Pues ya te prometió y yo no veo nada. Entonces lo que vamos a hacer es que te voy a dar a mi esclava. Y Abraham, pues bueno, está bien. Y agarró a su esclava y embarazó a su esclava. Y le nació su hijo Ismael, el primer hijo según las Sagradas Escrituras de Abraham. Pero ese no era el hijo de la promesa porque no era el medio que Dios iba a usar. Tenemos que esperar al tiempo de Dios. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios y no arrebatarnos. Dios iba a manifestar en lo imposible. Y así se cumplió. El linaje iba a venir no por medio de Ismael, aunque Dios tuvo misericordia y lo bendijo, y a su descendencia también. Pero ahora tienen conflictos por haber desobedecido. Pero cuando llegó el tiempo de la promesa y queda embarazada, ahí se dieron cuenta. Y Dios cumplió su promesa cuando nosotros entendamos de que Dios quiere hacer cosas, pero que las quiere hacer a su tiempo, en el lugar que Él considera correcto, en el momento adecuado. Entonces vamos a aprender a ser hombres y mujeres de fe que saben dar con paciencia la misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser pacientes. Versículo número 10 de Romanos 9. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre. Versículo 11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahora bien, porque Abraham tuvo muchísimos hijos después de que murió Sara, se casó nuevamente y tuvo muchos hijos más, pero el hijo de la promesa por el cual vendría el linaje era Isaac, aunque había muchísimos más hijos. Y aunque el primogénito de Abraham con Agar era Ismael, pero Dios incluso así no lo tomó en cuenta, porque la promesa era a través de Isaac. Así de que ahora Isaac se encuentra en otra situación igual. La esposa con la que se casa no puede tener, pero claman a Dios, reciben el milagro y ahora vienen gemelos. Y entre esos gemelos, desde adentro del vientre hay un conflicto en ellos. Esaú y Jacob. Cuando sale el primero, el otro viene agarrado del calcañal del niño. Y hay un conflicto, hay 2 naciones. Porque ella preguntó a Rebeca, ¿qué es lo que sucede aquí? Le dijo que hay 2 naciones, hay un conflicto entre ellas, pero el mayor servirá al menor. Es decir, y el menor ya venía agarrado del calcañal de su hermano, es decir, tratando de liderar ya. Era parte de la promesa de Dios. No que Dios lo programó así, sino que Dios conocía cómo iba a actuar Jacob. Así de que vemos acá entonces a Rebeca teniendo ese conflicto, pero se cumplió la promesa de Dios a través nuevamente de otra mujer estéril. Ahora, la última parte del versículo número 11 que leímos dice, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, cuando Dios llama, Dios nos escoge porque sabe nuestra manera de vivir, aunque no existamos todavía. Él conoce todo, incluso antes de que nosotros hayamos nacido. Entonces Dios conocía desde ya a Jacob y por lo tanto a través de Jacob, quien luego va a ser llamado Israel, viene la descendencia, el pueblo de Israel, las 12 tribus. Ahora, el versículo 12 dice, y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú
aborreció. Dios conocía la vida de Esaú y el comportamiento que él iba a tener. Así de que Dios, conociendo la actitud y el carácter de Jacob, Dios predestinó o escogió desde antes a Jacob, pero no porque Dios quiso elegir. A mí me encanta más Jacob, que sea el pequeño que le gane, que tome las posesiones del grande, que sea el primogénito, aunque el primogénito era el mayor. Pero a mí me cae bien más Jacob. No actúa de esa manera Dios y debemos de recordar eso siempre. Dios no hace una selección de todo. Dios selecciona conforme a nuestro corazón, conforme a nuestra vida, conforme nosotros vivimos. Y entonces que Dios nos predestina, pero porque conoce la manera en la que nosotros vamos a desde antes. Pero Dios por su presciencia, por su omnisciencia, ya sabe desde antes incluso cómo va a terminar todo el mundo, quiénes van a ser salvos, quiénes se van a quedar en la gran tribulación, quiénes se van a ir en el rapto. Dios sabe todo, cómo va a terminar todo. Entonces yo ya sabía quién de esos dos jóvenes o de esos dos varones que nacieron, quién de ellos iba a seguir la voluntad. Y por eso predestinó a Jacob, porque conocía cómo él iba a actuar desde antes que naciera, por la presencia de Dios, por el conocimiento previo de Dios. Ahora dice, ¿qué pues diremos? Versículo 14. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Aquí lo está aclarando porque algunos pueden decir, no, Dios escoge a los que Él quiera, a los más bonitos, a los más guapos, a los que Él siente que le caen más bien, y a los demás los clasifica y los manda para el infierno de una sola vez. Dios no es así. Recuérdese, Dios actúa conforme nosotros actuamos porque ya nos conoce. Él solo aplica la justicia, Él solo aplica la ley basado en nuestra manera de vivir. Así de que el apóstol Pablo mismo defiende acá, aunque Dios no necesita ser defendido, pero él dice, ¿qué pues diremos? O sea, algunos de ustedes me van a decir que hay injusticia en Dios, pero él dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y nos habla acerca de Moisés. Fíjese acá, Dios escogió a Moisés y según las escrituras, Moisés fue un hombre que sufrió tanto la presión de todos aquellos que decían, regresemos mejor a Egipto, que tenemos hambre, que tenemos sed, que esto, que lo otro, que el desierto, que los animales, que tantas cosas. Y Moisés llegó un momento que le dijo, Señor, quítame la vida. Literalmente le dijo que Dios lo matara. No aguantaba a la gente. Pero también la Biblia habla de que Moisés era un hombre con un corazón extraordinario y humilde. Y por eso Dios lo escogió desde antes. Y por eso tuvo que esperar todo ese tiempo, porque hasta ese momento iban a ser alguien que pudiese seguir la voluntad de Dios para poder liberar al pueblo de Egipto. Si no, quizás pudo haberlo liberado antes. Pero entre todos los judíos no había alguien que clasificara con ese carácter que Dios necesitaba. Así de que tuvieron que sufrir 430 años ahí en Egipto hasta que naciera Moisés, quien iba a obedecer a Dios. Pero Dios le escogió porque ya sabía cómo él iba a actuar. Aunque al principio dijo, soy tartamudo, pues no sé, yo creo que no la puedo hacer, mejor envía a otro, pero Dios sabía que él tenía la capacidad para hacerlo. Había sido preparado en Egipto por 40 años. ¿Usted cree que no lo educaron ahí? Los egipcios tenían una educación extraordinaria. Aprendió la lengua de los egipcios. Se desarrolló desde pequeño. Si traemos a un niño de otro país a los Estados Unidos a 1 año de edad, va a hablar más inglés que español. Entonces probablemente Moisés hablaba quizás más el idioma de los egipcios porque se había criado en el palacio, aunque veía a sus hermanos y conocía su raíz. Pero Dios lo había escogido a él. Así de que Dios, recuerde, nos toma basados en nuestro comportamiento. Y el versículo 16 lo vuelvo a leer. Así que no depende del que quiere ni del que corre. No, yo quiero la salvación. Y todos podrían decir, yo también la quiero. Y eso podría ser correr. Yo quiero predicar. Yo quiero ministrar en la alabanza. Pero si no se guarda para Dios, ¿usted cree que puede recibir la salvación? Usted la quiera. Y puede correr, yo quiero la salvación. Y puede acercarse, puede orar, pero si no se arrepiente, no cambia su vieja manera de vivir. Así de que no es del que corre, no es del que quiere, yo quiero la salvación, yo corro, yo quiero primero que ore por mí. Pero al llegar a la casa sigue haciendo lo mismo, sigue emborrachándose, sigue consumiendo marihuana, sigue viendo pornografía, sigue acostándose con la mujer del vecino, sigue acostándose con el marido de su vecina, pero quiere la salvación. No hay que malinterpretar el versículo. No es del que Dios tenga misericordia en el sentido que Dios escoge al que quiera, sino aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Todos pueden correr a recibir la salvación. Todos quisieran, no, yo no quiero ir al infierno. ¿Quién quiere estarse? Ay, quemarse, si medio se acerca uno a la llama del fuego y cómo duele eso. Pero sigue pecando, sigue haciendo mal, sigue desobedeciendo.
Así de que no es del que quiere ni del que corre a recibir la salvación, sino del que Dios tiene misericordia. Y el contexto es basado en cómo viven las personas que quieren recibir esa salvación. Versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, y si usted se da cuenta, ya he empezado a citar varios hombres de la Biblia y va a seguir citando. Ahora vamos con Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué habrá endurecido el corazón de Faraón? Y otra vez dirán algunos, qué injusto Dios. Pobre Faraón, pudo haber cambiado. No cambió, nunca cambió. Primera plaga, no quiso. Segunda plaga, ok, pues vayan. Y luego, no vayan. Se arrepiente. Otra plaga, hasta que llegó la 10ª plaga y no quiso. No se arrepintió. Entonces, ¿qué hacía Dios? Le iba endureciendo más el corazón. ¿Por qué? Pues de todas maneras, ya no había oportunidad para él. Entonces lo endurecía más para también enseñarles a su pueblo, a los israelitas que iban a salir, a que tuvieran fe, a que iban a ver la mano poderosa de Dios. Imagínense, después de que se han muerto los primogénitos en Egipto, de todos los hijos de los egipcios, y después se quedan ahí meditando, se murieron nuestros hijos, y luego Israel sale libre. Pero cuando Israel está llegando al mar y se queda ahí al mar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y de repente dice ella, pero ¿cómo es que dejamos ir a todos estos? ¿Cuándo es que ya se había arrepentido y los habían dejado libres? Pero otra vez se vuelve a endurecer el corazón y se levanta con todo su ejército y va en contra de los israelitas. No había manera de que Faraón cambiara. Su corazón era duro de por sí. No había manera. Trató algunas veces, pero por el miedo, por la mano poderosa con la que Dios estaba tratando de convencerlo. Pero luego volvía a caer. No, si es Faraón. Y digo que no y no se van hasta que los dejó ir. Pero incluso cuando los dejó ir, todavía se volvió a levantar en contra de ellos y terminaron ahogados. Y usted dirá, ¿y qué de Judas? Unos dirán, Dios usó a Judas. Pobrecito Judas, ¿qué culpa tenía? Judas tenía corazón mal. Judas recibió el privilegio de estar a la par del mismo Dios, Jesucristo. Vio los milagros, recibió el poder para ir y sanar enfermos, para levantar muertos, para expulsar demonios. El mismo Judas, Dios le había confiado, él era el tesorero. Y se cree que extraía del dinero de las ofrendas que le daban a Jesús. Él era el que cuidaba el dinero. Y Jesús ya sabía todo eso. Jesús ya sabía que lo iba a entregar, pero lo dejó ahí para que viera de que tuvo todo a su alcance para arrepentirse. Recibió el mismo poder de Dios y hizo milagros de parte de Dios. Dios lo usó a él, pero nunca se arrepintió. ¿Cuál fue su destino? Ahorcado. ¿Era Dios injusto? No, si hasta lo tuvo ahí, se sentaba con él a la mesa a comer. No cambió. Seguía viviendo en el mundo. Seguía viviendo ese tipo de vida que a Dios no le agrada. Ahora el versículo 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿porque me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa o del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Y otra vez les digo, no vaya a malinterpretar y decir, Dios quiso ser a alguien malo y quiso ser a alguien bueno. Lo que está diciendo es que lo hace para deshonra o lo usa para deshonra porque su carácter ya está corrompido y no va a cambiar. Entonces lo que hace es usarlo, así como usó Faraón, así como fue usado Judas. No porque Dios quiso, a este lo voy a agarrar y este que se muera, hay que utilizar a alguien que me entregue, ¿no? A este vamos a agarrar. No, conocía el carácter de él, pero le dio la oportunidad de conocerle que pudiese cambiar. No hay excusa cuando se presente ante el tribunal después para ser echado directamente al lago de fuego. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? A Nabucodonosor le dijo, mi siervo. ¿Ya ha leído ese pasaje? ¿Darán cuenta quién es? ¿Siervo le llamó a Nabucodonosor? Sí, un siervo es alguien que le sirve. Y Dios le llamó su siervo porque lo usó para castigar a Israel. Nabucodonosor fue y tomó cautivo a Judá y Benjamín y los llevó cautivos a Babilonia. Y le llamó mi siervo. Y muchas veces Nabucodonosor exaltó el nombre del Señor cuando Daniel le interpretó el sueño. Y exaltó el nombre de Dios. Pero no era un hombre convertido, sino que Dios lo usó porque su corazón era de continuo al mal. Entonces, y necesitaba a Dios, pues, demostrar su poder y su gloria. Así de que, ¿quién puede juzgar a Dios o señalar a Dios por eso si el corazón de esas personas ya estaba corrompido?
y tuvieron la oportunidad de conocer. Nabucodonosor vio el poder de Dios a través del sueño que Daniel le interpretó sin que Nabucodonosor le contara el sueño. Daniel le tuvo que contar qué es lo que soñó y qué es lo que significaba. Vio el poder de Dios, glorificó a Dios. Tuvo que glorificar a Dios también cuando vio a los tres jóvenes que estaban como en aire acondicionado adentro de un horno de fuego, que ya no habían solo tres, sino que ahora estaban cuatro. Y les dijo: siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí. Glorificó otra vez a Dios, pero nunca cambió. Entonces, Dios lo utilizó para castigar en cierta manera a los israelitas, pero no es que Dios dijo: yo quiero que sea malo y va a ser malo para siempre. Dios actúa sobre nosotros conforme nosotros obedecemos su voluntad o no la obedecemos. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Y nótese que el apóstol Pablo es un judío, 100% judío, dice que es de la tribu de Benjamín. Y dice: Dios ha mostrado su gloria y su misericordia y nos ha llamado no solo a nosotros los judíos, sino también los gentiles. Y esto es bien interesante. Gentil significa literalmente alguien que no pertenece a los israelitas, que no tiene sangre judía. Ahora dice, como también en Oseas, dice, aquí nos está citando al profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Es decir, nosotros instituidos ya, estamos alejados. El pueblo escogido de Dios es Israel, pero en su infinita misericordia Dios nos ha tomado en cuenta también como pueblo, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, y no está diciendo solo los judíos, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo a los judíos, sino a todos aquellos que reciben a Jesús. Chinos, coreanos, salvadoreños, nicaragüenses, estadounidenses, africanos, cualquiera de la India, todos. ¿Y cómo va a ser en el cielo cuando gente de todas las naciones, de todo el mundo, que de hecho así dice en Apocalipsis, dice que vio gente, Juan vio gente de toda tribu, lengua y naciones adorando al mismo Dios? No solo los judíos, pero todos aquellos que hacen la voluntad del Señor, un día estaremos adorándole y glorificándole a Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, nuestra convicción. Y el lugar donde se le dijo, ahora va con los judíos, y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, porque muchas veces Dios los entregó y los castigó y los rechazó como pueblo, pero Dios siempre los ha amado. Pero se les dijo muchas veces: vosotros no sois pueblo mío. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque en Israel siempre hay un remanente, siempre ha existido un grupo que hace la voluntad de Dios. La mayoría se rebela en contra de Dios, pero siempre hay un grupo que quiere seguir la voluntad de Dios. Así de que Israel es primero, y eso debemos entenderlo. Debemos darle gracias a Dios por la nación de Israel. A través de ellos vino el Mesías, y el Mesías murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios a los judíos, a todo el mundo, no solo a los judíos. Entonces, pero a través de los judíos vino el Mesías, como nos acaba de decir también el apóstol Pablo. Y entonces tenemos que orar por la paz de Israel, de Jerusalén, orar por los judíos. Cuando yo miro a los judíos, siento una felicidad, porque a través de ellos yo he podido conocer al Dios verdadero. A través de ellos hemos podido nosotros alcanzar la salvación. Si ni siquiera Abraham hubiera tenido linaje o descendencia, todos estaríamos destinados a la muerte, como va a decir más adelante el apóstol Pablo. Entonces, dice el versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ay, ay, ay. Dice, aunque Israel iba a ser como el polvo de la tierra, esas fueron las promesas de Dios, como las estrellas del cielo y como la arena de la mar, pero dice, tan solo un remanente será salvo. ¿Se da cuenta? No todos los judíos van a llegar a ser salvos, sino tan solo un remanente, aquellos que obedezcan y se sometan a la voluntad de Dios, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo: ustedes creen que porque son judíos ya la hicieron, ya son salvos. No, no, no. Aunque la descendencia va a ser como la arena de la mar, dice Pablo, pero solo un remanente va a ser salvo. Mira, aquellos que hagan la voluntad de Dios. Versículo 29.
Y como antes dijo Isaías, ahora cita al profeta Isaías, les digo, el apóstol Pablo siempre toma como base el Antiguo Testamento. No habla nada al aire, sino que todo lo que les está enseñando es basado en el Tanaj o el Antiguo Testamento como nosotros le conocemos. Así como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos, esto es Adonai Sebaot, no nos hubiera dejado descendencia, escuche, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Cuando dice no nos hubiera dejado descendencia, es decir, que no hubiera elegido a Abraham, o que quizás hubiera elegido a Abraham, pero que no hubiera nacido Isaac, y luego que no hubiera nacido Jacob. Entonces no hubiese habido descendencia. Si no hubiésemos conocido a Dios por medio de esa descendencia, dice el apóstol Pablo, estaríamos en la misma condición de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué le pasó? Del cielo cayó no agua, azufre y fuego, y fue quemada esa tierra, y hasta el día de hoy nadie ha edificado ahí, pero según los arqueólogos se han encontrado sedimentos y que ahí vivió gente mucho tiempo atrás. Ahora solo son desiertos y tierra mezclada con sal. Eso es lo que existe en ese lugar hasta ahora. Dice el apóstol Pablo, hubiésemos venido a ser como Sodoma y Gomorra si no hubiésemos tenido descendencia. Y por medio de esa descendencia nosotros hemos alcanzado también la salvación. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Bien interesante, porque nosotros, aunque los judíos siempre nos vieron como algo abominable, los judíos no podían entrar a una casa de un romano porque los veían como pecadores, como sucios, como inmundos, no podían tener relación con ellos. Hablar o a distancia trataban de hacer negocios, pero no se llevaban bien. Ahora, cuando nos miran a todos nosotros, dicen, esta gente es idólatra, esta gente es pagana, esta gente no guarda la ley, esta gente sigue comiendo puerco, esta gente sigue violando la ley de la dieta que Dios ha establecido para los judíos, la dieta kosher, y ellos nos podrán señalar de esa manera que somos pecadores porque no tenemos la sangre judía, pero Dios ya nos ha tomado ya nos ha adoptado y ahora somos parte del olivo original y no hemos guardado la ley en el sentido de querer guardar los ritos y todas las fiestas y todo lo que tienen que celebrar los judíos y todos los procesos rituales que deben de seguir, no lo guardamos y hemos sido salvos. ¿Sabe por qué? Por la fe. ¿Qué significa fe? Creer en algo que no veo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estar seguro que aunque no lo veo, así es. Y a mí me predicaron de Cristo Jesús, mi papá me enseñaron, yo creí que Cristo Jesús es real, aunque nunca le he visto, pero le he sentido. Y aunque no lo he visto, yo he creído por fe y sé que un día estaré ante su presencia y diré, Padre, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme ayudado. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra convicción por la fe. Es importante que nosotros hemos tenido más fe que muchos judíos porque hemos logrado agradar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe cómo he sentido yo que he agradado a Dios? Se ha hecho milagros. Se ha hecho milagros en la vida de mi esposa y de mis hijos. Se ha hecho cosas extraordinarias. Y por esa fe Dios nos ha bendecido, cuando incluso no lo merecíamos. Pero no solo nos da la salvación, sino que también nos bendice y nos guarda y provee todo lo necesario, aunque no tenemos la sangre judía. Somos gentiles, pero hemos tenido esa fe en Él. Va a ser justo, por la fe vivirá. No dice más los judíos justos, más el justo, es decir, todo aquel judío o no judío que crea en Jesús, por la fe vivirá. Y cuando dice vivirá no se refiere aquí en la tierra, está hablando de la salvación, de la vida eterna. El versículo 32 dice, ¿por qué iban tras ella? No por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, los judíos iban por la obra de la ley. Nosotros entramos a esta salvación a través de la fe. No hicimos nada para recibir la salvación. Y los judíos siempre pensaron, y ese fue el grande problema, que al tratar de guardar los mandamientos, 613 leyes, estatutos y mandamientos establecidos en la Torá, en el Pentateuco, los 5 libros de la ley, o Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, como quiera llamarle usted. Pero ellos pensaron que guardando esa ley ya la hicieron, ya son salvos. Pero el problema es que la hacían como un rito, como una costumbre. Muchos de los judíos practican todas las fiestas, van en los Shabbats y se reúnen los sábados
como una costumbre. Y ahí es donde fallaron, porque no, pues esto me lo enseñaron mis papás, tenemos que guardar el Shabbat, tenemos que comer kosher, no tenemos que comer comidas contaminadas que no están bajo la dieta de Dios, y piensan que por eso van a ser salvos. Y ese fue el problema de los fariseos. Habían incluso inventado leyes extras, que se pusieron cargas extras para tratar de verse más santos, más limpios, más puros que los demás, y terminaron empeorando las cosas, porque el Señor Jesús les dijo: sepulcros emblanquecidos, escribas y fariseos hipócritas. Y eran los que conocían la ley, eran los que conocían la palabra, los que supuestamente la guardaban, los que decían: no, que yo diezmo, yo hago esto, yo doy lo otro, yo presento en mi vida, en todas las fiestas, yo estoy ahí apoyando en todo lo que puedo. No se trata de eso. Se trata de hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a su voluntad sin creerme mejor que los demás. Oh, no, yo soy el que mejor canto, Señor. Yo sé que yo voy a ser de los, cuando tú salves a todos y vengas y nos levantes, yo voy a ser de los primeros que me vas a levantar, Señor, al infierno directamente, porque Dios quiere un corazón humilde de nosotros. Y los judíos decían: no nos acerquemos a las prostitutas, no nos acerquemos a los leprosos porque nos van a contaminar, no nos acerquemos a los recaudadores de impuestos porque son vistos como pecadores. Despreciaban a la gente. ¿Cómo podían enseñarle a los demás el amor de Dios si ellos los despreciaban y no se podían acercar porque nos van a contaminar? Y siempre se vestían con las mejores ropas y se creían los mejores, pero estaban podridos por dentro, estaban peor que los pecadores. Hemos recibido el privilegio de la salvación sin ser judíos, sin merecerlo, y hay que atesorar eso. Si tiene joyas en sus casas, que usted las atesora y las cuida, alguna piedra preciosa, quizás algunos lingotes de oro, entonces, y las aprecia, pero aprecie más la salvación, aprecie más ese regalo que Dios le ha dado. Eso es lo que debemos de cuidar. Lo demás todo se va a quedar acá. Pero aprecie ese regalo que Dios le ha dado. Aprecie ese sacrificio que hizo por nosotros. Señor, no lo merezco, no lo merecía y no lo mereceré, pero gracias. Aquí está mi vida a tu servicio. Dime en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, cómo puedo trabajar en tu obra, cómo puedo ayudar a mis hermanos. Esa debe ser nuestra visión. Pero ellos, los judíos, fallaron en esta parte. Gracias a Dios, muchos están regresando a los caminos de Dios. Hay una gran cantidad de judíos que públicamente en Israel han hecho grupos de alabanza y se levantan en inglés y en español a adorar al Señor, e incluso en árabe están adorando al Señor. Extraordinario lo que está sucediendo. Versículo 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión. Cuando se refiere a Sión, se puede entender Israel o puede entender a Jerusalén, pero habla de ese pueblo: piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Escucha lo que dice Hechos 4:11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Cuáles eran los edificadores? Los líderes religiosos, escribas, fariseos y saduceos y cualquier otro grupo que estaba ahí de religiosos. Pero Lucas, que escribe Hechos, y Pedro es el que está aquí hablando, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes reprobaron, rechazaron y despreciaron a Jesús, y él era la piedra fundamental, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, les está diciendo Pedro. Él es la piedra principal. Salmos 118:22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es el fundamento, les está diciendo el apóstol Pablo a los judíos, y que no hay otra manera de recibir la salvación sino a través de Jesús. Él es el fundamento. No podemos edificarnos sobre otras creencias, sobre otras enseñanzas, porque no sería bíblico. El apóstol Pablo, incluso del Antiguo Testamento, Moisés golpea una roca, sale agua. Jesús es la piedra, dijo que era el agua de vida. Y todo eso era simbolismo de lo que Jesús venía a representar. Jesús es el fundamento, y el que no venga de rodillas a los pies de Jesús a recibir la salvación, no la va a recibir, porque Él es el único medio. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, dijo: el que entrare será salvo, vivirá la bendición, recibirá la salvación. Él es el único medio. No todos los caminos llevan a Roma, como se dice. Eso se aplicaba literalmente a Roma, porque todos los caminos apuntaban a la ciudad, todos los pueblos alejados. Pues la gente podía llegar por diferentes lugares a Roma. Eso era literal. Entonces pueden decir: no, pero es que todos los ríos van al mar. No. Tratando de decir de que cualquier religión te puede llevar a Dios. Esto no se trata de religión, aunque la palabra religión significa ligar, relacionar,
conectar o tener algo que ver con Dios. O sea, los verdaderos religiosos somos los que buscamos de Dios, pero no se trata de creer en una doctrina en la iglesia. Aquí la iglesia de Dios Pentecostal en Medellín no es la que le salva a usted. Aquí el pastor no es el que le salva a usted. Aquí el único que salva a cada uno de nosotros es Jesucristo, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y a través de Él somos nosotros salvos. Jesucristo, Él es el medio de salvación.